Bienvenidos a Tiempos Modernos. En el siglo XVI España hizo algo inédito, que fue preguntarse sobre si tenía legitimación para llevar a cabo la conquista de América. Y no solo se preguntó por eso, sino que también se preguntó sobre el trato y los derechos que tenían los indígenas de aquellas tierras. Es decir, nuestro país, el Imperio Español en aquel entonces, se empezó ya a ahondar en aquello que luego se conocería como los derechos humanos. Fuimos pioneros, algo que no harían otras potencias europeas hasta muchos siglos después. De hecho, mientras España se preguntaba sobre los derechos de los indios, los derechos en Estados Unidos completos de la población negra no llegaron hasta el 1964, para que se vean un poco las grandes diferencias que había. Y a pesar de ello, existe esa leyenda negra que en el día de hoy vamos a tratar de combatir al poner sobre la mesa cuál era el trato real que daba el imperio a las poblaciones indígenas. Comenzamos. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Y vamos a analizar este asunto con Julio Enche, que es abogado, es escritor y es autor del libro precisamente Las leyes de Indias. Julio, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, como he comentado en la introducción, la conquista de América y los virreinatos pues, es una etapa repleta de leyenda negra sobre un presunto maltrato absoluto hacia las poblaciones indígenas, ya no solo maltrato, también matanzas, esclavitud y todo tipo de cosas. Pero la realidad es que esto es un relato propagandístico que difiere mucho del relato histórico. Totalmente. Yo he puesto un ejemplo en ciertas ocasiones lo que significa este relato sobre este episodio de España, y es el esperpento de Luther de Bohemia, Ramón del Valle Inclán. Si recordáis, ese autor y ese género literario se basa en unas imágenes que se ponían los personajes delante de unos espejos en la calle El Gato, también había calle Recoletos, en las que uno se miraba y le sacaban unas orejas muy grandes, unas piernas muy pequeñas, una cabeza muy gorda, unos ojos pequeños. Es una distorsión de la realidad, es decir, es un esperpento total. Se ha cogido ciertas partes de la historia de forma tergiversada o exagerada y se ha omitido todo lo que tiene de luz y de mérito en esa etapa histórica. Además, se cogen, digamos, relatos, en este caso pues el que más se usa es el de Bartolomé de las Casas, y de eso ya pues, se hace la norma general, ¿no? A pesar de que luego sí que se ha descubierto, por ejemplo, que ese supuesto genocidio no fue tal, sino que la realidad es que los virus y las enfermedades que los españoles trajeron pues diezmaron a las poblaciones americanas. Bueno, Bartolomé de las Casas efectivamente es uno de los pilares de la leyenda negra, pero Bartolomé de las Casas hay que entenderlo casi como un político, un propagandista. Vivió directamente poco las cosas, porque era esto dicho por alguien que sí las vivió y que era una persona que lo criticó agriamente, que es Fray Toribio de Benavente, que le llamaban los propios indios en náhuatl motolinía, que era pobreza, o sea, diciendo que era una persona, literalmente una carta a Carlos V, que no sabía cómo le hacían caso a este hombre, que era un hombre que huía de los sitios, que solo malmetía, que inventaba. Eso lo dicen en los mismos tiempos, ¿no? Y hay muchos cronistas que vivieron la historia y nos la han dejado claramente escrita. Entonces, bueno, Bartolomé de las Casas hay que entenderlo como alguien que tenía un fin muy claro, que era obtener, como así llegó a obtener, un monopolio a las órdenes religiosas para evangelizar y para intervenir en ciertos territorios, como así consiguió, con el fin de que ellos tuviesen toda la autoridad. Y este referente no tiene validez
objetiva, histórica, porque yo creo que es más un político de la época o un propagandista que un hombre que quiere escribir objetivamente sobre los hechos. Y objetivamente, precisamente, vamos a hablar en el día de hoy para ir desgranando todo esto de cómo se trataba desde el imperio a las poblaciones indígenas, porque cómo y cuándo comienza ya, nos remontamos a los reyes católicos, ¿cómo se empieza a proteger ya a los indios? Pues mira, en el minuto 1, pero literalmente en el primer momento. La primera ley cronológicamente de las leyes de Indias, el 23 de mayo de 1493, cuando Cristóbal Colón llega a Barcelona de su primer viaje, lo que dice la reina Isabel, literalmente, más o menos literalmente, es que traten amorosamente y con familiaridad a los indios y que si alguien les causa algún enojo o agravio, que utilice todos los poderes que para ello lleva como visorrey, es decir, como rey bis o como en su nombre. Es decir, la voluntad de los reyes es inapelable, clara desde el primer momento. Y ese es uno de los motivos fundamentales de las leyes de Indias y de las leyes de Burgos, que luego se aprobaron en 1512. Es que si esto se hace es precisamente por la convicción católica, ¿no? La convicción cristiana de los reyes católicos y del imperio en general, porque, claro, ellos veían, oye, es que ellos también son hijos de Dios. Totalmente. Y por lo tanto hay que tratarles con el respeto, con la dignidad que tienen como tales y son súbditos de la corona como cualquier otro. Hay que entender cómo pensaban esos reyes, que eran exactamente así, que además el título legal que permitió la exploración, descubrimiento y expansión en América eran las bulas papales de Alejandro VI, es decir, se consideraba por el derecho medieval canónico que las tierras de paganos, la legitimidad para su expansión y conquista correspondía al Papa, quien delegaba en un rey cristiano. De manera que la reina Isabel, cuyo fe y catolicidad es indudable, pues desde el primer minuto, como he dicho en esta primera ley cronológica de 23 de mayo, tiene muy claro que son seres humanos, que son personas y que son vasallos suyos en las mismas condiciones que eran los vasallos de Castilla, de Aragón, de Navarra o de Canarias. Es decir, es un sujeto que hay que evangelizar, es un sujeto que hay que proteger y un sujeto que tiene los mismos derechos que los demás vasallos. Como has mencionado, digamos, los deseos de Isabel la Católica, que fallece, se ven de alguna forma materializados en esas leyes de Burgos de 1512 y ahí ya vemos como una regulación de lo que se puede hacer con los indios, ¿no? O sea, vamos, yo leyéndolo digo, esto es como una especie de primera ley del trabajo, por así decirlo, ¿no? Horarios, salarios, condiciones. Efectivamente, vamos, avanza 2 siglos, 3 siglos en muchos campos. Primero en el trato a los indios, en donde el principio fundamental, y esto es totalmente revolucionario en el siglo XVI, principio del siglo XVI, es que los seres humanos por nacer tienen unos derechos inherentes. Esto es lo que debate, lo que discute la Escuela de Salamanca, lo que discuten los teólogos, lo que discuten los consejeros del rey, si las personas que allí están son o no son personas que tienen derechos. Y además pongámonos en contexto, porque esto conviene decirlo y a lo mejor no se dice demasiado. En lo que se encontraron los primeros cristianos castellanos españoles que llegan allí, se encuentran situaciones o prácticas aberrantes, como les llamaban ellos. Situaciones de salvajes en algunos pueblos, en muchos, no en todos. Por ejemplo, las leyes dicen expresamente que está prohibido o les prohíben comer carne humana, aunque sea de persona muerta o de preso. Prohíben el enterramiento de 2 jóvenes hembra y 2 jóvenes macho con el cacique muerto y prohíben el pago de deudas o tributos de las mujeres y las hijas, que son prácticas que existen, además de los sacrificios humanos, totalmente acreditados. Y claro, ese mundo que se encuentran, para algunos, plantean que no son seres humanos y que son literalmente, digo, animales que hablaban. Ese gran debate se produce y la monarquía, los reyes, con la influencia de teólogos, consejeros, juristas, tienen un principio inexorable. Todos son seres humanos y por el hecho de nacer tenemos que protegerlos y tienen derechos como tienen los demás. Esto es totalmente revolucionario y esto ni se plantea en Inglaterra, en Francia, en Italia o en otros reinos. Sí, de hecho, luego lo veremos un poquito más adelante, las poblaciones de lo que era, pues no sé, por ejemplo, Nueva España o Nueva Granada y demás, con lo que es Norteamérica, que no tiene nada que ver, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es que esta legislación de la que estamos hablando de protección de los indios sigue avanzando. Vamos a ver la siguiente parte, que es ya las leyes nuevas.
pero que va más allá, ¿no? Porque aquí ya había un problema con las encomiendas, porque había algunos encomenderos que se estaban sobrepasando en ese trato con los indios. Las encomiendas es el punto negro, el agujero negro. Es decir, no cabe duda de la voluntad de los reyes, no cabe duda de que se crearon leyes y se crearon instituciones, no cabe duda de que había religiosos que protegían, se enfrentaban. Habéis hablado de Bartolomé de las Casas, pero yo he hablado de Fray Toribio Benavente o en este caso Fray Antón de Montesinos, perdón, que fue casi el precursor de las leyes de Burgos. En ese contexto, los encomiendas, que era un sistema que ya se dio en la Castilla o España medieval, por la cual se concedía una explotación agrícola, ganadera, una mina, una pesquería de perlas a alguien que había hecho méritos con la condición de que protegiese a los nativos, que pagase el quinto real a la corona y que garantizase la fe o la evangelización. Claro, llegado a ese punto, se podía dar situaciones en las que no había mano de obra suficiente, en las que no había personas para trabajar. Y allí se produjeron abusos que denunciaron los propios españoles y que llevó al rey Carlos V, las leyes nuevas, a extinguir las encomiendas en contra de sus propios intereses y de los beneficios que le producían. Esas resoluciones o cédulas, provisiones del rey de las leyes nuevas, al final tuvieron que adaptarse porque la extinción de las encomiendas acabó en la extinción del trabajo personal y se sustituyó por la tributación o el pago de unos tributos por parte de los pobladores nativos. Pero efectivamente las encomiendas es donde tenemos que poner el foco del problema y no extenderlo generalmente a la labor de España en América. Y de hecho, bueno, cuando el rey establece efectivamente que hay que poner limitaciones a estas encomiendas, o como se están haciendo las cosas por lo menos, hay revueltas tanto en México como en Perú, en los actuales. Totalmente. Bueno, se le llegó a decir al rey que al final iba a tener que conquistar, como así ocurrió, América contra los propios españoles. A los encomenderos que se habían puesto en armas, algunos del prestigio y la categoría de Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, Francisco Girón y Francisco Sánchez, eran personas muy prestigiosas que se rebelaron contra las leyes. El rey no le tembló el pulso de forzarlos militarmente a acatar las leyes y a ejecutar a estos destacados personajes con fuerzas mandadas o dirigidas por Pedro la Gasca, y los propios indígenas, que no olvidemos, estuvieron en muchas ocasiones de parte del rey y luchando con el rey, porque España no tenía allí suficientes fuerzas, suficientes personas para dominar un territorio que es 40 veces España. Hay que contar que el elemento indígena y nativo, desde el primer momento, en muchos casos se pusieron del lado de esas personas nuevas que llegaban y que les reportaban algunas ventajas o beneficios y optaron por aliarse con los españoles. Lo que has comentado es muy importante, ¿no? Ese castigo firme a aquel que se sobrepasara con los indios, penas que iban desde que te podían quitar la encomienda, sanciones económicas, reparaciones a los que le has causado daño o, como bien comentabas, castigos de prisión o muerte. O sea, es que esto no era papel mojado, es decir, que esto había que cumplirlo. Totalmente. Mira, hay ahí como las leyes de Indias, que además ahora conviene decir que no se crea que son 4 leyes. Leyes de Indias es un término muy vago, muy simple de definir un ordenamiento legal, un sistema legal que duró más de 300 años, que son más de 6.500 disposiciones, que tenían sus instituciones, el defensor de indios, las audiencias reales, el cabildo, regulaba la navegación oceánica, los seguros, los matrimonios, todo. En fin. Es un ordenamiento legal que perduró 300 años. Y esas leyes, decía un señor que fue presidente de la Academia de Historia de Estados Unidos, Lewis Hanke, y otros grandes historiadores, que hay quien se atreviera a desobedecer al rey de España. Porque como las leyes son tan explícitas y tan categóricas, a principios del siglo XX se sacan de la manga un autor italiano nacionalizado argentino en la historia de las ideas de Argentina, a principios del siglo XX, que las leyes no se cumplían. Eso no lo discutió ni lo planteó nadie mientras las leyes estaban en vigor. Y era una manera de desacreditar la labor de España
y una manera de empezar la propaganda contra España, por precisamente lo claras que son las leyes a la hora de definir los derechos y lo claro que fueron los ejemplos de aplicación estricta de la ley a quien la incumplía, sí, como fueron estos casos, ¿no? Ya que has escrito el libro de leyes de Indias, ¿has enumerado, o sea, sabes cuántas más o menos pudo haber en esos 300 años? En las leyes está la recopilación de 1680, esto lo hizo el rey Carlos II, todavía hay publicaciones que son varios tomos, que obran en mi poder, y luego esa recopilación hasta 1805 se aprobó la novísima recopilación. Están en torno a las 1.500 disposiciones, con mucho detalle, como he contado en algunos aspectos, y no solo de estos que hemos hablado de derechos humanos y protección de los indios. Entonces, tengamos en cuenta lo que significa eso. Eso no hay ningún reino en ninguna colonización o algo parecido que se le parezca, y además, desgraciadamente, debemos decir que no se estudia en los ámbitos académicos, cuando ya en mi época se estudiaban constituciones que habían durado 10 meses o pocos años, sí, aquí o en América, y salvo honrosas excepciones, las universidades esto lo han abandonado, con lo cual el conocimiento de ese periodo histórico está, pues a mi juicio, mal planteado. Esto era novísimo en la época, o sea, nadie había hecho esto, pero no solo, o sea, no solo el tema de defender a los indios con la ley, sino luego, porque viendo lo que hicieron, pues no sé, holandeses o lo que hicieron los belgas o los ingleses o los franceses, hay un factor que es el mestizaje, que eso sí que ahí creamos, bueno, una cosa nueva, ¿no? Totalmente, además no hay que verlo más que hoy en día. Bueno, en primer lugar, España, primero la Corona de Castilla, luego enseguida es la Unión de Castilla-Aragón, y podemos hablar de que es un proyecto español casi de sus primeros momentos. España se había enfrentado a unas realidades que nadie se había enfrentado. También, o sea, es eso, sí. Inglaterra no tiene ese problema, Francia no tiene ese problema, los condados o duques alemanes no tienen ese problema, ni en Italia. O sea, España se tiene que enfrentar precisamente a esto, como hemos hablado, de qué hacemos con los indios, qué tratamiento legal tienen los indios. Se plantean disquisiciones teológicas, jurídicas tremendas, profundas, ¿no? La Escuela de Salamanca, una gran escuela de filosofía que actualiza el tomismo en pleno siglo XVI. Y aquí el mestizaje, hay que decir que mientras en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Holanda, el mestizaje no solo no se admite, sino que está prohibido, en España se hace todo lo contrario. Los reyes lo promueven. Las órdenes o cédulas de Isabel la Católica en 1504, luego el Fernando el Católico, es cásense indios, indias con españoles y españolas. Hasta el 12 de junio de 1967, yo ya había nacido, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no deroga una ley o las leyes de 16 estados de Estados Unidos que prohibían los matrimonios interraciales. Eso es consecuencia de una sentencia del Tribunal de Virginia que condena a un matrimonio de hombre blanco y mujer negra, el caso Loving, Estado de Virginia, les condena a 1 año de cárcel, suspendida la condena a salir del Estado durante 20 años por un matrimonio mestizo que estaba absolutamente prohibido, cuando en el 1504 España lo fomenta. En Sudáfrica, hasta el año 1985, los matrimonios internacionales estaban prohibidos, y en Alemania, las leyes de Nuremberg, no hablemos, matrimonios mestizos prohibidos. Francia, el Código de Negro francés, prohibía matrimonios de blancos y negros. España es todo lo contrario, y Hispanoamérica tiene mestizaje precisamente porque las leyes no solo contemplan el mestizaje, sino lo fomentan, por una base cristiana y religiosa. Para los reyes católicos y reyes sucesivos es inasumible que haya matrimonios y nazcan niños sin bautizar y matrimonios que no pasen por el sacramento del matrimonio. Entonces, jurídica y religiosamente, el matrimonio mestizo era sí o sí, cosa que en Europa y en el mundo no ha sido una realidad legal hasta el siglo XX. Sí, eran como, aparte de esa convicción, efectivamente, otra que es un poco la realidad, ¿no? O sea, muchísimos hombres españoles allí, muy poquitas mujeres, más o menos igual un quinto de todos los que se iban a América, y claro, era una necesidad imperiosa de tantos hombres, pues tienen que socorrer a las mujeres nativas porque es que no hay mujeres españolas, o no hay tantas, no hay las suficientes, ¿no? Y eso se ve muy bien reflejado en los datos, en los censos del siglo ya XIX, un poquito antes de las independencias, que vamos a ver ahora en pantalla, esos datos del mestizaje en el Imperio español, porque son muy claros, ¿no? Lo vamos a ver aquí, mira, fíjate.
Población indígena. Hemos puesto las banderas de ahora para que se vea se vea bien y nos entendamos, ¿no? En México, el 54% de la población, allá por el año 1800, era indígena, el 27% mestiza, 18% blanco. O sea, que la inmensa mayoría o indígena o mestizo. Y ya es que puede coger cualquier país, no sé, Argentina, Paraguay, Perú, vemos ahí también, vemos también Bolivia, vemos Venezuela, Ecuador, Colombia. Datos, como ven, pues muchísima población indígena, muchísimo mestizo, y la minoría, excepto en el caso de Argentina, son blancos. Pero claro, la leyenda negra, precisamente, como comentábamos antes, viene a decir que España cometió un genocidio contra las poblaciones indígenas. Y claro, uno coge ahora los datos 200 años después de qué es lo que ha pasado, cómo son las poblaciones actualmente en estos países, y la verdad que los indígenas y la población indígena sobre todo baja. Vamos a ver ese otro gráfico que tenemos preparado de las poblaciones hoy en día, y ahora también contaremos unos cuantos casos en estos países de cómo las élites criollas que consiguieron la independencia fueron precisamente contra esas poblaciones indígenas. Fijaos el cambio, por ejemplo, en México pues pasa de un 54, que era antes indígena, a actualmente un 10, un 15. Colombia, Ecuador, lo que era Nueva Granada, pues pasa de un 38 que hemos visto antes, más o menos, vemos ahí que aquí está un poquito más desgranado, 2, 7% y 9,5% de indígena. Venezuela, pues idem de las mismas. Bolivia, pues vemos ahí que también se produce un gran cambio, se queda en un 20%, cuando antes tenían un 50% de indígena. Y Paraguay, pues ahí lo que vemos es que sube el número de blancos en Paraguay, suben hasta el 20%. Y claro, aquí yo quiero hacer mención a una serie de casos que me he apuntado por aquí, porque es que ya no es solo que al final ahora en el Imperio Español había más indígenas y más mestizos que en los países independizados actualmente, sino casos, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay se acabó con los charrúas en el 1831, fueron a por ellos y claro, se pasó de tener una población indígena del 1,5% al 0%, y 31% mestiza al 8%, o sea que una gran caída. En México, por ejemplo, se expulsó a los nativos de sus tierras y tenemos la Ley Lerdo del año 1856, perdón. Argentina y Chile, por ejemplo, se aniquiló también a las poblaciones mapuche y pampeana. Y en Bolivia y en Perú, directamente en el siglo XX, se llevaron a cabo políticas de esterilización. Es decir, que esos malvados españoles al final promovían más a las poblaciones indígenas y a la población mestiza, que es lo que es Hispanoamérica, mestizaje, que esos salvadores, ¿no? Por ejemplo, Simón Bolívar, sin ir más lejos, era clasista y podemos incluso decir con los estándares de hoy racista. Totalmente. Bueno, los indios en las independencias se pusieron abrumadoramente de parte del rey de España, sí, efectivamente, en las independencias, y los pobladores nativos todavía luchan por sus títulos reconocidos por el rey de España para mantener sus tierras, que eso no se hizo solo en América, se hizo también en Norteamérica. Pero hay un dato, además de este, que es muy interesante, que es el de nuestros propios ojos. Sí, tampoco hace falta ver los datos como tal. Pero te iba a poner el ejemplo, Pakistán y la India no hay mestizaje, o sea, ya no son nativos, o sea, el inglés no se mezcló ni en Pakistán ni en la India, el francés no se mezcló con nadie ni en Haití ni en Argelia, el holandés no se mezcló con nadie en Indonesia. Todos esos países europeos no existe mestizaje, ya no población nativa, como en el caso de Australia, que desaparecieron poblaciones nativas por completo, pero el caso de Estados Unidos es muy claro. Sí. El caso de Estados Unidos, y además esto está la versión de Charles Loomis, un periodista historiador del siglo XIX, que hizo una obra fabulosa, Los exploradores españoles del siglo XVI, en las que él venía de la costa este, porque ha sufrido un pequeño ictus y le recomiendan ir a la costa oeste, donde están las misiones de Fray Junípero de Serra. Y él reflexiona diciendo y se llama la atención que él, a medida que corre a Estados Unidos, donde encuentra población nativa es donde había unos pueblos españoles, donde había pueblos con nombre español, y en la costa oeste, cuando en la costa este han desaparecido por completo los nativos. Eso le hace a él reflexionar, profundizar y ser uno de los hispanistas más importantes con los que podemos contar hoy en día. O sea que ya no solo el nativo que no está, sino es que ni el mestizaje, como hemos expuesto, cosa que es un fenómeno claramente hispano.
Sí, la diferencia es abrumadora y ya por terminar, todo esto que hemos hablado de derechos, España lo hace en el siglo XVI, en Portugal no lo hacen tan fuerte o con tanta intensidad hasta el XIX, mismo con Francia, pero si hablamos de Inglaterra o Estados Unidos nos vamos al siglo XX. Entonces, para que se vea mucho esa diferencia de cómo protegía España a las poblaciones indígenas. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy interesante. Y espero contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias.